Bienvenidos a Specify. Esta es la primera ventana del programa donde encontraremos los botones para la creación de un proyecto en la esquina superior izquierda, además de los accesos directos del documento de diseño que deseamos utilizar. Estos pueden ser para la creación de dibujos de diseño tanto en AutoCAD como Revit y de un presupuesto separado. En el centro de la pantalla encontraremos una barra de búsqueda que contiene una lista de los proyectos y en la que podremos introducir la referencia del proyecto o elegir un intervalo de tiempo que contenga proyectos editados previamente. Por ejemplo, los archivos modificados hace un mes, hace 3 meses o incluso hace 6 meses, o si lo preferimos, podemos buscar con un rango de fecha personalizado. Los dos botones siguientes se usan para empezar la búsqueda del proyecto seleccionado o para quitar los filtros que se hayan aplicado. Los botones grises situados en la parte superior derecha de la pantalla tienen relación con los ajustes personalizables de Specify y nuestro procedimiento integrado de solicitud de ayuda. Si hacemos clic en el botón de ayuda, se abrirá una ventana que nos guiará en la creación de un recibo de usuario asignado, que llegará automáticamente a nuestro servicio de asistencia. Aquí encontraremos también el botón de información sobre Specify. Si lo pulsamos, se abrirá una ventana donde podremos ver la versión de Specify que tenemos instalada en nuestro equipo y cualquier detalle sobre los acuerdos de licencia de Specify. En la parte inferior de la pantalla veremos 4 pestañas distintas. La primera, Proyectos, se refiere a la pantalla principal de Specify cuando hacemos doble clic en el icono de nuestro escritorio. Cliente, se usa para crear información nueva sobre el cliente. Ahora mostraremos un ejemplo de cómo añadir vuestros propios detalles de compañías. Dentro de la pestaña de clientes, en la parte superior izquierda de la pantalla, encontraremos el botón Más. Si lo pulsamos, se abrirá otra ventana donde se podrá añadir esta información. Introducimos el nombre de la compañía, la dirección completa y otros detalles importantes como el país de origen, dirección de correo electrónico, sitio web y cualquier otro tipo de información que deseemos incluir en el presupuesto acabado. Podemos asociar un contacto a la compañía. En este caso, solo el usuario de Specify se muestra en la lista, porque este campo contiene la información de contacto que se creó automáticamente al instalar Specify. Pero podemos crear un contacto nuevo igual que hemos creado una compañía nueva y asociar la información a este contacto. Si queremos corregir quién recibe el presupuesto, por ejemplo, si es una compañía cliente, podemos crear un contacto comercial en vez de un contacto de diseño. Las credenciales del usuario se guardarán en nuestra base de datos en la lista de contactos. Primero, podemos ir a Contactos o, cuando estemos creando la compañía, añadirla a la segunda pestaña. Si revisamos de nuevo la pestaña de Datos Generales, donde tenemos toda la información de la compañía, podemos guardar la información de la compañía, cerrar y volver a la ventana general de compañías. Ya hemos añadido la información nueva y podemos cerrar la ventana. Si volvemos a la ventana principal de Proyectos, veremos una lista de los proyectos y los ajustes de especificación. Hacemos clic en el botón del engranaje mecánico de la esquina superior derecha. Vamos a la pestaña General, donde encontraremos los ajustes principales como la interfaz o el idioma de la base de datos, el país donde estamos usando el programa y la divisa que nos permite establecer la oferta. Podemos fijar las unidades de medida concretas en relación a los datos de Specify. Vemos que hay 3 opciones en relación a la generación automática del código del proyecto y el código del archivo. Por una cuestión práctica, es aconsejable dejar la casilla del código del cliente como generado automáticamente, porque el código de la compañía es importante para la estructura general de la base de datos. Cuando creamos un archivo con todos los datos de la compañía, estaremos creando tanto nuestra información como la del cliente. Para empezar, la información del archivo debe tener un código con un número de identificación, ya que así se estructura la base de datos. Cuando el usuario de Specify necesita buscar una compañía, siempre lo hará por el nombre, no por el código. La información de generación automática del proyecto y el código del archivo es mucho más importante. Specify requiere que, al generar un nuevo proyecto, haya una carpeta de proyecto dentro de la carpeta general y una carpeta de archivo que servirá de subcarpeta donde generaremos los archivos de diseño y ofertas asociadas. De manera automática, se puede generar un código para el proyecto y los archivos. Veamos cómo se genera el código. Tenemos 4 módulos disponibles para generar nuestra fórmula. Seleccionaremos el que encaje con las operaciones de nuestra compañía. Por ejemplo, hay algunas compañías que tienen una categoría predefinida y otras que dejan la generación a discreción del usuario. En este caso, podemos introducir las iniciales del usuario de Specify, Specify Demo, y un guión para crear la formación de texto apropiada. Ahora podemos elegir qué parte queremos usar para la generación del código.
En este caso, la primera parte del código es un año. Si hacemos clic en el año, vemos que las opciones de la derecha cambian y podemos seleccionar si queremos 4 dígitos o solo 2. Seleccionamos 4 dígitos y cuando hacemos doble clic sobre el año, obtenemos una vista previa de la generación automática del código y vemos cómo la generación automática del código. Posteriormente, podemos poner un mes y un año. El valor inicial no significa nada, porque los datos del mes se cogen de la información de Windows. Si hacemos doble clic sobre el mes, vemos que se añade a la generación del código. A continuación, podemos escoger si tener un número progresivo al final de cada proyecto, generado dentro del mismo año y mes. En este ejemplo, podemos empezar con el número 1 y luego establecer el número de dígitos. Si sabemos que no terminaremos más de 100 proyectos en un mes, entre los usuarios y especificaciones de nuestra compañía, podemos dejar solo 2 dígitos. Podemos cambiar el número de dígitos haciendo doble clic en el número progresivo. Esto constituirá la generación del código del proyecto nuevo. Para la generación del código del archivo y de la subcarpeta, procederemos del mismo modo. Este proceso es muy útil para los usuarios de presupuestos de Specify porque genera una lista automatizada de números que servirán como referencias de archivos. Cada vez que creamos un proyecto automáticamente, Specify generará la información de archivo con un código generado automáticamente. Si no elegimos esta operación, el programa realizará esta tarea de manera automática y generará el mismo código que el proyecto. Esto nos permite modificar un código específico asociado a la información del archivo. Por ejemplo, podemos escoger que la generación del código del archivo empiece automáticamente, con lo que seleccionamos la fórmula de generación del código para el proyecto que hemos creado antes y el código de la carpeta principal. Introducimos un número progresivo y decidimos el número de dígitos. Hacemos doble clic y obtendremos el mismo código de archivo con 01, 02, 03, etc., según cuántas categorías de archivo asociemos al proyecto actual. Si vamos a la segunda pestaña llamada Usuario, encontraremos todos los ajustes sobre el operador actual. El usuario que se muestra es el nombre de usuario generado automáticamente cuando instalamos Specify. Si el usuario cambiara en cualquier momento, podemos modificar los datos añadiendo uno nuevo con Añadir nuevo usuario. Pulsamos el botón Más de nuevo e introducimos el nombre, apellido y cualquier otro detalle que necesitemos. Si vamos al segundo usuario y pulsamos el botón Establecer como predeterminado, Specify fijará las credenciales del usuario como predeterminadas y nos pedirá reiniciar el programa. Si vamos al usuario principal, vemos que no se ha introducido toda la información necesaria. Si lo hacemos, como se muestra en este ejemplo, podemos asociar la compañía que hemos creado antes al usuario. Asociamos la compañía al usuario actual y observamos que el programa ordena toda la información que hemos introducido previamente sobre esta compañía. Esto es importante porque la información se corresponde entre sí cuando creamos una tarea o una oferta. También podemos añadir material de marketing para publicar. Si no tenemos una imagen de encabezado o pie de página para insertar y el usuario tiene una compañía asociada, el programa coge esta información y la muestra automáticamente como dirección, correo electrónico o número de teléfono. Una vez se haya asociado la información de la compañía al usuario, podemos hacer clic en el icono del disquete en la esquina superior izquierda para guardar los cambios. Si vamos a la siguiente pestaña, encontramos el diccionario. La tabla del diccionario es una biblioteca con todas las descripciones que podemos guardar en Specify. Los textos pueden ser de apertura, de cierre, información de firma o cualquiera de los diferentes términos de descripción comercial. Podemos hacer esto con editar cada subcarpeta o podemos realizar la tarea cuando sea necesario o cuando encontremos el botón de diccionario. En este ejemplo, el botón de diccionario lleva al usuario a las opciones de la oferta. Esto nos permite abrir el diccionario y añadir en el programa cualquier campo de texto requerido en cualquier momento, ya sea cuando estemos en ajustes o incluso cuando estemos creando una oferta.